Bien, amados hermanos, llegamos a Lucas capítulo 1. Ahora iniciamos el versículo 5 hasta el versículo 25. Y lo que encontramos en estos versículos, pues tiene que ver acerca de la promesa del nacimiento de Juan el Bautista. El propósito que llevamos en esta lección es, notamos el cumplimiento de la promesa, de lo que se había mencionado acerca de los profetas, y lo que notamos también aquí acerca de la oración que es contestada. Y es exactamente lo que nosotros vemos en este maravilloso, eh, o esta maravillosa porción de las Escrituras. Comenzamos entonces mencionando y diciendo de que Lucas ha prometido, digámoslo así, un relato ordenado. En los dos primeros capítulos, pues ya vemos que comienza a cumplir en cuanto a lo que sería su promesa. Y notamos desde el inicio esa exquisita simetría, el grato paralelismo en el cual, como vemos aquí, se prometen dos nacimientos, el del heraldo y de aquel a quien el heraldo debe de presentar al pueblo. Además, vemos entonces que en cada anuncio que nosotros encontramos acerca de estos nacimientos, pues tenemos el anuncio que es a través del ángel Gabriel, al cual pues lleva este anuncio. Ahora, en cuanto a los padres, la ley no requería que el sacerdote se casara con una hija de Aarón, y es lo que nosotros vemos en el caso de los padres de Juan el Bautista. Cuando nosotros examinamos en base al Levítico capítulo 21, el versículo 14, se ve la instrucción que debían de tomar los sacerdotes en el momento de casarse. Dice, de estas no tomarás viuda, divorciada o una profanada como ramera, sino que tomarás por mujer a una virgen de su propio pueblo. Pero obviamente casarse con una hija de Aarón, de la familia de Aarón, pues era algo bueno o se obtenía en cierto sentido un prestigio, y es exactamente lo que nosotros encontramos de los padres de Juan el Bautista, como es Elizabeth y Zacarías. Ahora, Lucas comienza su narrativa, comienza su evangelio, y la parte más importante que vemos de Lucas es que sin duda alguna quiso centrar centrar su narración en base a lo que nosotros vemos en el versículo 5, en el cual dice Lucas, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía una mujer, una de las hijas de Araón, que se llamaba Elizabeth. Verso 6, ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Y Lucas entonces vemos que comienza diciendo, hubo en los días de Herodes. Este es Herodes I, conocido como Herodes el Grande, rey de Judea. Murió poco después del nacimiento de Jesús. Y según la narrativa o la historia menciona que era Idumeo, es decir, descendiente de Saúl. Lucas también menciona a otro Herodes cuando vemos en Hechos capítulo 12, el versículo 1, en el cual dice, para aquel tiempo el rey Herodes echó a mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlo. En otras palabras, pues era el nieto de aquel en el cual se menciona en Lucas capítulo 1, el versículo 5. Y decimos entonces de que Lucas no hace una distinción acerca de estos dos Herodes, posiblemente porque Teófilo debía estar muy bien al tanto de estos detalles y no necesitaba entonces que Lucas se lo señalara. Su título completo, el caso de Herodes, era Herodes Agripa I. Era el padre del rey de Agripa, quien Pablo había hecho su defensa. Y los otros hijos de Herodes, pues vemos entonces que fue Arquelao, quien gobernó Judea después de la muerte de Jesús. Y es lo que nosotros, la información que nosotros vemos en Mateo capítulo 2, el versículo 22, cuando se dice, cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y advertido por sueño, se fue a la región de Galilea.
Herodes el tetrarca, otro hijo de Herodes el Grande, quien gobernaba en Galilea, pues es la persona que figuró en el juicio de Jesús. Toda esta familia, desde el abuelo que mató a los niños en el nacimiento de Jesús, hasta el rey a quien Pablo hizo su defensa, vemos que de una u otra manera parecían estar en contra de Cristo y su iglesia. Y luego vemos el caso de Herodías, hija de Aristóbulo, otro Herodes el Grande, pues que realmente se casó con Felipe I, pero lo abandonó para casarse con otro tío, Herodes el Tetrarca. Juan el Bautista, cuando ya nos adelantamos un poco más a la historia de la narrativa, pues fue entonces que fue decapitado por este Herodes a petición de Salomé, la hija de Herodías, que condenó su matrimonio. Lo más importante que denota Lucas en narrativa del versículo 1 menciona, dice que era del grupo de Abías. En los días del rey David, los sacerdotes pues estaban organizados en 24 grupos. Si nosotros echamos un vistazo en el primer libro de Crónicas, del verso 1 hasta el verso 6, pero me gustaría únicamente examinar el versículo 5, en el cual dice, y fueron divididos por suerte, los unos y los otros, porque eran funcionarios del santuario y funcionarios de la casa de Dios, tanto los descendientes de Eleazar como los descendientes de Itamar. De los dos hijos de Araón, los que quedaron y tuvieron descendencia, pues era Eleazar como los descendientes de Itamar. La parte en la cual quisiéramos considerar es lo que nosotros vemos en el versículo, es lo que dice el versículo 10 del capítulo 6, la séptima Acos, la octava Abías. En otras palabras, se menciona de que se entra en concordancia con lo que vemos en Lucas 1:5, en el cual Zacarías, el grupo, el sacerdote, este sacerdote, pues estaba de dentro del grupo de Abías, lo cual entonces, según el listado que estaba, según el listado del primer libro de Crónicas, pues pertenecía al octavo lugar. Cada grupo, a su vez, realizaba diferentes funciones dentro del sacerdocio. El arreglo, pues, aún estaba en vigor cuando realmente estaba el anuncio del nacimiento de Juan o en vida en los días de Zacarías, que es exactamente como Lucas trata de, lo identifica a Zacarías como sacerdote y dentro de su ocupación, pues estaba dentro del grupo de Abía. Sigue diciendo también el versículo 1, dice que tenía por mujer a una de las hijas de Araón que se llamaba Elizabeth. Se nota que esta pareja anciana y sin hijos, pues eran descendientes de Araón, eran justos delante de Dios, como vemos en el versículo 6, en el cual menciona diciendo, eran justos delante de Dios. Lucas dice que a los ojos de Dios vivía una vida sin culpa, de acuerdo con todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero Lucas tampoco no dice que nunca hubieran cometido pecado, pero no estaban pecando habitualmente. Eran irreprochables ante los ojos del Señor y es exactamente lo que Lucas pues destaca de esta pareja fiel. Zacarías y Eliseo eran pues personas justas, personas intachables, como lo era también Job en su momento, en el cual la escritura menciona, dice que era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado. Y en la misma narrativa que vemos de Lucas, el capítulo 2, pues también hablamos acerca de otro varón llamado Simeón, en el cual pues se identifica como un hombre justo y piadoso de Dios. Decimos que en el caso de Juan Bautista, pues tuvo suerte de tener padres que le dieran el ejemplo adecuado. Todo niño pues tiene derecho a tener tales. Y vemos un trasfondo, pero desafortunadamente muy poco lo tienen. Cuando hacemos referencia de Lucas, perdón, de Timoteo, vemos que era un siervo devoto, pero a la misma vez dice que tenía dos generaciones eh,
dos generaciones detrás de él. Y vemos el versículo del segundo libro de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 5 dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Cuánto deberíamos agradecer a Dios por nuestros padres piadosos? El retorno estándar de Dios para el hogar es una de las necesidades urgentes en este día. Y de igual manera, pues es lo que nosotros pues debemos de agradecer a Dios el hecho, ¿verdad?, de que nuestros padres pues nos hubiesen conducido, nos hubiesen dado el ejemplo. En mi caso particular, pues tengo a mi madre de que ella fue un ejemplo y lo sigue siendo un ejemplo en el cual pues nada la detiene, ¿verdad?, como para irse a reunir desde San Benito hasta Sébamo. Ahora, se menciona en Lucas capítulo 1 acerca del servicio en el templo de Zacarías. Ya habíamos hablado anteriormente que eran 24 grupos, por lo cual entonces a Zacarías estaba dentro del octavo grupo, por lo cual cuando Lucas hace referencia en el capítulo 1, el versículo 2, en el cual dice, le tocó entrar al templo y quemar incienso, y es decir, que la suerte justo en ese momento, pues dice, le tocaba a él. Pero dice el versículo 8, pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante del Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Recordando y en función de lo que nosotros vemos en Éxodo capítulo 30, el verso 7 y 8, el altar estaba enfrente al velo que separaba tanto el lugar santísimo como el lugar santo. El sacerdote, como vemos en el versículo 7 de Éxodo 30, Aarón quemará incienso aromático sobre él. Lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Cuando Aarón prepara las lámparas, al atardecer quemará incienso. Habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas las generaciones. Entonces encontramos que mientras el sacerdote quemaba el incienso, la gente, como dice el versículo 10 del capítulo 1 de Lucas, pues estaba afuera orando. Algunos creen que un sacerdote tenía que realizar o realizaba esta tarea una sola vez en la vida. Por eso Lucas pues trata de indicarnos que al hacer el sorteo, pues en esa misma ocasión, pues le tocó a, a Zacarías. Y justamente en el momento en el cual está oficiando, dice que se le apareció un ángel del Señor. Y es lo que notamos en Lucas capítulo 1, el versículo 11, y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pies a la derecha del altar del incienso. Si nosotros nos imaginamos, Zacarías se sintió muy perturbado cuando vio al ángel que estaba de pie del altar. Pero vemos que el ángel le habla, como vemos en el versículo 12, dice, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero la respuesta que encontramos del ángel es la que se menciona en el versículo 3, en el cual le dice, no temas. Le está infundiendo amor, le está transmitiendo ese ánimo. Y dice el versículo, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamará por nombre Juan. Miremos lo que el ángel está indicando. Primeramente le dice, no temas, es decir, tened fe. Lo segundo que le menciona es, tu oración ha sido oída. Y es lo que notamos en el del primer libro de Pedro, en el cual el apóstol Pedro en el capítulo 3, verso 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. No sabemos si realmente en esa misma ocasión o durante ese periodo de tiempo, no olvidemos, ¿verdad?, que ya estaban de una edad avanzada, pues no nos dice en qué momento
en qué etapa de su vida pues estaban orando, pero sí lo que vemos es que el ángel está transmitiendo a Zacarías diciéndole, tu petición, lo que has pedido a Dios, esa misma va a ser contestada. Dice tu esposa Elizabeth, y miren lo que se manifiesta aquí acerca de un milagro diciendo, siendo estéril, se le dará la bendición a través de su esposa, no otra, sino a través de su esposa. Y vemos que además se le está identificando que dará un hijo y a la misma vez, pues, el ángel mismo pues le da el nombre que debería llevar el niño. Si nosotros recordamos el texto que nosotros situamos en Hebreos capítulo 1, el versículo 2, en el cual se menciona que Dios ha hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones de diferentes maneras a los padres, a través de los padres por los profetas. Aquí, en el caso de Zacarías, pues vemos entonces que habla a través de un ángel. Y sabemos entonces que lo que menciona en Hebreos capítulo 1 dice que Dios ha hablado en muchas ocasiones de diferentes maneras para recordarle su voluntad. En este caso en particular que vemos en Lucas, pues se utilizó el ángel del Señor que le habló y le transmitió ese mensaje. Si nosotros también hacemos un recordatorio acerca de lo que vemos en Josué, perdón, en Jueces, pues también vemos otro ejemplo en el cual el ángel del Señor le habló a Gedeón en los días en el cual pues el pueblo de Israel era gobernada por jueces. Y de esa manera, pues Dios había hablado de muchas maneras, utilizando ya sea a los profetas a través de visiones y sueños, y en esta ocasión en particular a través del ángel. Hoy en día, pues tenemos el mensaje, un mensaje por el cual entonces ya se nos ha sido revelado y ese mensaje es lo que nosotros contenemos, lo tenemos contenido en la Biblia, por lo cual entonces no esperamos ninguna revelación, sino que todos nosotros recurramos a ella. El versículo de Lucas capítulo 1, el versículo 15, menciona que en cuanto a al mensaje que se le está transmitiendo, diciéndole que será lleno del Espíritu Santo, porque dice versículo 15, porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Lo que se dice, lo que se dice sobre Juan en boca del ángel es que sería grande a los ojos del Señor, no beberá vino ni licor. Con esta expresión, pues nos recuerda un poco acerca de la ley del Nazareo, en el cual la ley del Nazareo se nos habla en Números capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 8, donde ahí se mencionaba que en cuanto a los requisitos de las personas que ofrecían este voto, en primera instancia dice que se debía de abstenerse de vino y licor, no beber vinagre, y a la misma vez dice tampoco debía de comer o tampoco debía de beber ningún jugo de uva, ni fresca ni seca. Y a la misma vez se nos menciona en estos versículos, específicamente en el versículo 5 dice que no pasará sobre su cabeza navaja. Y sí, aquí recordándome un poco acerca de perdón, de Sansón, en el libro de Jueces, capítulo 3 el versículo 7 pues se nos menciona de manera específica diciendo, porque él me dijo, vas a concebir a la luz un hijo. Desde ahora no beberás vino ni licor, ni comerás cosa inmunda, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno hasta el día de su muerte. En el caso muy específico de Sansón, pues se le estaba diciendo de que el niño será nazareo, será dedicado a Dios desde el seno de su muerte hasta el día de su muerte. En el caso de Juan, aparentemente también se ajustaba a esta ley, pues se dedicó al Señor todos los días de su vida. Y lo más importante que se destaca aquí es que sería grande delante del Señor.
como vemos en Mateo capítulo 11, el versículo 11, en el cual en el testimonio de Jesús, cuando habla acerca de Juan el Bautista, dice, en verdad le digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos, ese es el mayor que él. Entonces vemos que en el anuncio del ángel y lo que vemos más adelante en la predicación y hablando Jesús sobre Juan el Bautista, pues vemos entonces que se identifica que él será grande delante del Señor. Y aquí pues resulta la pregunta en el sentido de que si Juan era un nazareo. Y vemos que acerca de la ley del Nazariato, como miramos en Números capítulo 6, del verso 1 hasta el versículo 8, habían dos reglas que se debía de cumplir. La primera regla era que durante el periodo en que estaba bajo el voto, pues los nazareos, el que tomaba ese voto debía de tenerse de beber vino y otras bebidas fermentadas. Y el segundo requisito que vemos es que no debía de pasar navaja sobre su cabello. En relación a esto, vemos que en el caso de Sansón, cuando leíamos en el Jueces capítulo 13, el versículo 7, se menciona de manera específica que sí iba a ser nazareo. Y más adelante, cuando Sansón está delante de Dalila, dice que él reveló diciendo lo que había en su corazón y le dijo, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. En el caso específico de Sansón, pues a ese él sí tenía ese voto desde su nacimiento y como se menciona en el versículo anterior, pues hasta el día de su muerte. Pero Juan el Bautista se nos menciona que dice, tenía que evitar el vino y otras bebidas fermentadas, pero no se nos dice nada acerca de la navaja. Hay algunos hermanos que sostienen que era nazareo. Otro, en mi caso particular, pues la escritura en cuanto a Lucas capítulo 1, el versículo 15, no habla de manera específica como lo fue para Sansón, en el cual sí la escritura se menciona que iba a ser nazareo desde el nacimiento. Pero de igual manera, sea de que no haya concordancia con otro hermano, vemos entonces que eso no hay ocasión en la cual podamos discrepar en este asunto, dado verdad que Juan el Bautista, pues en cierto sentido, pues evitaba o tenía que evitar el vino como se menciona en el versículo 15 del capítulo 1. Lo que vemos también ahora es que en base a ese trasfondo es en Lucas capítulo 1, el versículo 17, se nos menciona otra característica más que era en el espíritu de poder, en el espíritu y poder de Elías. El versículo 17 dice, él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud justa, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. En cuanto a las profecías sobre la venida de Elías, vemos lo que se hace referencia en Malaquías capítulo 4, el versículo 5, en el cual de manera muy clara en el versículo dice, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Cuando examinamos un poco acerca de los judíos, cuando Juan escribe en capítulo 1, el verso 21, dice, entonces que le preguntaron, ¿eres Elías? Y él dijo, no lo soy. ¿Eres profeta? No, respondió Juan. Pero cuando nosotros vemos las palabras de Jesús, cuando habla acerca de Juan el Bautista, vemos entonces de que él indica en base a la profecía de Malaquía que realmente se cumplió en Juan. Es decir, de manera figurativa, Juan el Bautista era Elías. Y miren lo que dice Mateo capítulo 11, el versículo 14. Y si quieren aceptarlo,
Él es Elías, el que había de venir. Así también en Mateo capítulo 17, verso 10 al versículo 13 dice, entonces los discípulos le preguntaron, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debía de venir primero? Respondió Jesús, ciertamente viene y restaurará todas las cosas, pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que él les había hablado de Juan el Bautista. Entonces, en predicación y en enseñanza de Jesús, vemos entonces de que Juan el Bautista era de manera figurativa Elías, lo que la profecía mencionaba acerca de este poder. Y si nosotros hacemos una comparación entre lo que sería Juan el Bautista y el profeta Elías, vemos de que en cierto sentido, pues había una semejanza. Vamos a notar de manera muy rápida esta semejanza. En otro momento, en otra oportunidad, podemos ampliarlo en un estudio, pero vemos que en primera instancia, cuando nosotros nos describimos en la vestimenta de Elías, pues dice que era cubierto eh, de pelo y cinturón de cuero, perdón, ceñido a sus lomos. Cuando nosotros examinamos acerca de lo que los evangelios dicen de Juan el Bautista, pues menciona diciendo que tenía vestido de pelo de camello y un cinto de cuero. Aquí encontramos una semejanza. Luego, en los tiempos de Elías, en la crisis, dice que se escondió en un arroyo y fue alimentado por cuervos. Y cuando nosotros nos fijamos en la comida de Juan el Bautista, cuando vemos en Mateo capítulo 3, pues dice que se identifica diciendo que su comida era de langosta y miel, por lo cual langosta y miel silvestre, por lo cual entonces se nos indica una vida rigurosa y austera. Pero cuando decimos de esta manera, no nos estamos diciendo de que era del grupo de los ascetas, sino todo lo contrario, sino que no había, sino que en Juan el Bautista había mucho contacto entre él y el pueblo. Pero sí, en cierto sentido, pues era severo con su propia vida y exigente en el sentido, ¿verdad?, de enseñarle al pueblo que debía de arrepentirse y volver a Dios. Otra semejanza más que notamos es Elías se oponía al rey Acab por haber llevado al pueblo de Dios a adorar a los ídolos. En el caso de Juan el Bautista, pues vemos también que se oponía al rey Herodes y en función de las prácticas que él hacía. Y no solamente a lo que se oponía y hablaba de manera directa en cuanto a su condición espiritual y en cuanto a lo que realmente estaba comportándose en su vida, en su vida. Este es en el caso de su matrimonio. También en otra semejanza, pues vemos entonces el poder de Elías se ve en su predicación. Y un ejemplo muy claro es cuando Elías se estaba enfrentando a los 400 sacerdotes Baales, en el cual dice, Elías preguntaba diciendo, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si es el Señor, pues decía Elías, síganlo. Y si es Baal, pues síganlo a él. En el caso de Juan el Bautista, pues también vemos algo similar en cuanto a lo que sería de su forma de predicar, que era una predicación no sumamente directa. Y vemos que eso se ve en la forma en la cual Juan le hablaba al rey Herodes, en el cual dice que le había prendido y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías. Y no solamente eso, sino que Juan le decía en su cara diciéndole, no te es lícita tener. Otra semejanza que podríamos notar entre Elías y Juan fue la oposición que sufría de parte de las mujeres de los reyes, en este caso de Jezabel, la que dominaba al rey Acab. Y en el caso, Jezabel pues perseguía a Elías con el fin de matarlo. En el caso de Herodías, pues la mujer que dominaba a Herodes estaba resuelta a matarla, a matarlo, perdón. Y cuando se presenta la oportunidad del baile,
en el cumpleaños de su hija, pues fue el momento propicio en el cual pudo dar cierre a la trama o a lo que ella perseguía en el caso de Juan el Bautista. Y miren que lo que encontramos en el versículo 17 de Lucas capítulo 1, que el propósito de la predicación de Juan el Bautista dice que era para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Zacarías no es el único que pone en evidencia en la que va, bueno, la misión entonces de Juan el Bautista era de preparar un pueblo para el Señor. Implicaba entonces el volver el interés de los padres hacia los hijos. Y no olvidemos lo que nosotros encontramos en Deuteronomio capítulo 6, del verso 6 al versículo 9, en el cual se nos da la instrucción acerca de los padres de cómo debía enseñar de manera muy diligente a sus hijos. Sin olvidar entonces lo que vemos en Éxodo capítulo 20, el versículo 12, en el cual se da la instrucción a los hijos diciéndole, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y el texto en Efesios capítulo 6, el verso 1 al versículo 4, es la instrucción que notamos en el Nuevo Testamento, en el cual se nos indica a nosotros que somos hijos, diciéndonos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas largas vidas sobre la tierra. Y es entonces lo que nosotros notamos del propósito de la predicación de Juan el Bautista, que muchas personas se vuelvan al Señor, que muchas personas al escuchar la predicación de Juan el Bautista, pues se obedezcan, se vuelvan hacia el Señor en el sentido de obedecer sus estatutos, en el sentido de que nosotros pues exaltemos a través de nuestra conducta, de nuestra obediencia, la voluntad de Dios y de esa manera poder glorificar el nombre de nuestro Dios. En el mismo mensaje que vemos del ángel y la recepción que notamos de Juan el perdón, de Zacarías, pues notamos en cierto sentido la duda al momento que recibe la noticia y a la misma vez el resultado de esa incredulidad acerca de ello. Lucas capítulo 1, el versículo 18 al 25 dice, entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Y el ángel le respondió, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo, pero cuando salió no podía hablarles y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él les hablaba por señas y permanecía mudo. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Después de estos días, Elizabeth concibió y se recluyó por 5 meses diciendo, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se designó, pero en el día en que se dignó mirarme para quitarme afrenta entre los hombres. Zacarías no es el único que pide evidencia en la cual basar su creencia, en la cual saber o constatar de lo que el ángel estaba diciendo. Uno de los casos en el cual se nos da eh, razón por la cual meditar acerca de este caso es el caso de Gedeón. Cuando nosotros examinamos Jueces capítulo 6, el versículo 36 dice, entonces Gedeón dijo a Dios, si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, voy a poner un vellón de lana en la era. Si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y así sucedió, como se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón y escurrió el rocío del vellón, un tazón lleno de agua.
Y Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si hablo otra vez. Te ruego que me permita hacer otra vez una prueba con el vellón, que ahora quede seco el vellón y haya rocío en toda la tierra. Y así lo hizo Dios aquella noche, porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra. En el caso de Gedeón, pues vemos que solicita prueba de lo que se está, de lo que el ángel en este momento pues le está diciendo. Y de esa manera pues vemos también de que el ángel pues le contesta en las dos peticiones que se están notando. Otro ejemplo en el cual se ve de personas que están solicitando pruebas es el caso de Tomás. En Juan capítulo 20, el verso 24, el versículo 29 dice, Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él le dijo, si no veo sus manos, la señal de los clavos, y meto el dedo en lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos, estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, pasa ustedes. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás, Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Al parecer, del caso que nosotros notamos aquí, con el caso de Zacarías, al parecer no creyó la palabra del ángel. Y a pesar de eso, que no creyó, pues se le da una señal de que no solamente se iba a establecer en su mente, sino también que había gente que viviera algo inusual mientras sucedía estando él en el templo. Y vemos entonces que en función o en el versículo de Juan capítulo 1, el verso 6, se nos indica de que vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Y vemos que a pesar de ello y a pesar de la incredulidad, pues se da cumplimiento de la promesa. No solamente el cumplimiento de la promesa, sino también como menciona eh, el ángel al momento de iniciar su mensaje diciéndole, tus oraciones han sido escuchadas. Llegando al final de este mensaje, vemos que lo que aprende Zacarías cuando se le dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, vemos de que Zacarías pagó un precio por su incredulidad. Su incredulidad no hizo que Dios quitara su promesa, simplemente impidió que Zacarías la disfrutara en el sentido de poder mencionar, en el sentido de poder exclamar esa gran bendición que es el tener descendencia. Como decía Elizabeth, que cuando quedó encinta, pues de esa manera ya no iba a ser afrenta ante las otras mujeres, que era en el sentido de tener descendencia, en el sentido de ser madre. Muchas gracias, amados hermanos, por su atención. Eh, Hay mucho que hablar acerca de este pasaje, pero para esta ocasión quisiera que quedáramos aquí. Eh, si hay algún comentario, alguna pregunta en algo que pudiésemos hablar o aclarar de algo que pude haber expresado mal, pues estamos en el momento, ¿verdad?, de poder hacerlo. Que el Señor entonces les bendiga y les guarde.